Sí, vamos a grabar. Vale. Bueno, pues hola, muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos. Con mucha alegría, con mucha ilusión de este ratito de compartir y de, bueno, pues dar a conocer un año más esta nueva promoción de la formación de proceso corporal integrativo, PCI para los amigos. Es un poco como la manera en que lo nombramos más habitualmente, proceso corporal. Y nada, pues vamos a estar este ratito dedicándole, voy a explicar un poquito las líneas generales de lo que es el proceso corporal integrativo, y mi intención es que os sirva para, bueno, durante el ratito que esté compartiendo, o bien que anotéis preguntas en el chat, que esto podría ser perfecto, o bien que vayáis levantando manos y así luego vamos viendo si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que pueda aclararos, o bien que apuntéis algo ahí en vuestro cuaderno, lo que haga falta, y así luego pues tenemos un ratito para comentar, ¿no? Para mí sería un poco el objetivo fundamental, sería sobre todo eso, despertaros un poco como una visión de conjunto, un mapa grande de por dónde, cuál sería un poco el viaje, la propuesta, la arquitectura en realidad del proceso corporal integrativo, cómo funciona, cómo se crea, cómo se desarrolla, cómo se aplica, y que os pueda despertar cualquier curiosidad, cualquier interés, cualquier duda para resolverlo en este ratito que tenemos juntos, ¿vale? Pues esto sería. Entonces, voy a compartir pantalla sabiendo que cuando comparto pantalla con Keynote, pues todavía no sé cómo resolver, que no se ve con la claridad que me gustaría, pero de momento, como yo os voy a ir explicando todo, pues cualquier cosa que no se viera bien o lo que haga falta, pues yo os lo voy a ir explicando, ¿vale? A ver, compartir pantalla, ¿dónde comparto pantalla? Dame un momentito. Aquí. Vale. Ok. Vale. Entiendo que veis una diapositiva. ¿Me veis a mí? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar. En realidad, esta es la 17ª promoción. Esta es la diapositiva, pone 16, pero en realidad es la 17. Y bueno, voy a explicaros un poquito, como os decía, las líneas generales, ¿no? De todo este proyecto, ¿no? También deciros que tanto yo como el equipo, la gente que está colaborando para que sea posible la formación, tanto a nivel de organización como a nivel de trabajo en grupo, pues estamos ilusionados, contentos con que estemos otra vez preparando, pues ya un año más, 18 años llevamos haciendo esta formación, y bueno, pues un año más, ¿no? El sentido fundamental de la formación, sobre todo, es la frase que a mí me parece que ahora mismo se entiende mejor, es esta frase que dice educación somática para la vida personal y profesional. Bueno, educación somática es algo que que ninguno en general en nuestra educación hemos tenido. Vivimos una cultura que está alejada del cuerpo, muy alejada, muy desconectada en nuestra educación en casa, en nuestros colegios. Eh, Habitualmente no es algo que se trabaje, lo que es la conciencia corporal, la conciencia somática, la educación somática, para que luego entendamos la trascendencia que pueda tener para nuestra regulación emocional, para nuestra salud mental y emocional, lo que es el trabajo con el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta presentación para que veáis el peso que tiene, que es la esencia un poco de toda la formación que hacemos en el proceso corporal. Os voy a hablar un poquito de mí, así por encima. Ya sé que aquí hay algunas personas que me conocéis, otras que no me conocéis. Bueno, pues os voy a contar un poquito en líneas generales de dónde surge esta formación. Y básicamente hablar sobre el proceso corporal integrativo es hablar sobre, fundamentalmente, sobre mi búsqueda de sentido a partir de mi propia inseguridad. Es decir, yo empecé a necesitar de una forma intuitiva buscar intuitivamente cómo tratar de sentirme mejor. Esto me ocurrió desde muy jovencito, desde muy niño, y esta búsqueda del sentido de mi propia inseguridad ha sido la línea que me ha ido inspirando y me ha ido manteniendo activo hasta el día de hoy, para, junto con el trabajo que he hecho pues con todas estas promociones, con cientos de clases y con miles de alumnos, porque en realidad llevo 30 años dando clases, y si me pongo a calcular han pasado miles de alumnos por las clases en estos 30 años. Y pues toda esta interacción entre mi propia búsqueda de la inseguridad, mi búsqueda del sentido en esta inseguridad,
y este compartir con alumnos desde una etapa temprana en mi vida, porque empecé a dar clases con 25, 27 años, estaba dando clases ya, pues me ha ido haciendo como un diálogo entre todos los alumnos y el trabajo que ha ido generando poco a poco esta metodología que ya hoy llamamos proceso corporal integrativo, pero que en su día fue una aventura y que no sabía muy bien dónde iba esta aventura, ¿no? Ahora en estos momentos pues ya sé que tiene como un sentido, un fundamento, un apoyo científico y bueno, pues estamos súper contentos de que ahora pues en estos momentos pues el tema corporal esté cogiendo esta importancia, ¿no? La búsqueda del sentido, que os digo, a partir de mi propia inseguridad, la empecé haciendo a partir del yoga y la meditación, muy niño, y a partir de esta búsqueda con el yoga y la meditación se fue extendiendo a otras áreas de mi vida, como fue, por ejemplo, la práctica deportiva. Yo tuve como una primera intención de hacer en su momento INEF, es decir, educación física como carrera. Finalmente no fue por ahí, pero bueno, sí que tuve que adentrarme en lo que es el entrenamiento para la competición a nivel deportivo. Tengo mucha experiencia, durante muchos años he sido monitor de escalada y de montaña, y esto lo iba compaginando con lo que es la terapia Gestalt, con lo que es la bioenergética también, junto con todo el trabajo que para mí fue muy importante con Claudio Naranjo. A mí el trabajo con Claudio Naranjo, a entender que lo que yo estaba tratando de buscar tenía sentido, porque para mí Claudio fue un visionario en el sentido de saber aunar digamos, enfoques multidisciplinares, ¿no? Yo creo que esto fue una de las grandes aportaciones de Claudio Naranjo al mundo del crecimiento personal, ¿no? Bueno, y yo aparte de Claudio, pues también tuve mi experiencia profunda y inolvidable, tanto con el teatro como con la danza, ¿no? Tuve experiencia de actor, estuve trabajando en compañías, viajando, etcétera, etcétera, y lo mismo viví con el mundo de la danza. Todo este meridaje, ¿no? De toda esta mezcla de lenguajes corporales, en esta búsqueda de sentido, de mi inseguridad, me ha ido conformando y me ha ido, digamos, aportando pues, una gran plasticidad de comprensión de distintos lenguajes corporales, ¿no? De alguna forma yo me considero, a mí mismo, de alguna forma yo me considero como un políglota de los lenguajes corporales, porque, digamos, por mis articulaciones han pasado muchos lenguajes corporales, he tenido la suerte de probar, de experimentar, de indagar, de estudiar y de trabajar en diferentes lenguajes corporales y psicocorporales, ¿no? ¿Y por qué tanto lenguaje corporal y tanto lenguaje psicocorporal? Bueno, pues esto que os digo de esta búsqueda del sentido de la inseguridad, y luego también porque en esa búsqueda yo me daba cuenta de cada vez que hacía ciertas actividades, como por ejemplo la danza, o como por ejemplo el teatro, o como por ejemplo el trabajo terapéutico, me fascinaban los cambios interiores que yo experimentaba. Me parecía algo como que por algún motivo me despertaba mucho interés. Digo, ¿cómo puede ser que yo esté con un estado de energía, con un estado de ánimo X y que después de una clase de danza, de contact, de contemporáneo, de percusión africana, bueno, de lo que fuera, yo notaba que algo en mí se, se iluminaba, se despertaba, ¿no? Esta idea que yo tenía de mí mismo, de ser un chico a lo mejor más bien introvertido, de pronto se quedaba en otro lugar y yo me sentía confiado, me sentía alegre, me sentía comunicativo, me sentía extrovertido, de hecho. Y esto me parecía como bastante extraño, ¿no? Nadie me daba una explicación, en ningún lugar encontraba una lógica y todo esto ha sido lo que me ha ido manteniendo en esta búsqueda que, bueno, que fueron piezas de un puzzle y que poquito a poquito este puzzle fue tomando lo que ahora mismo es el programa de la formación de proceso corporal integrativo, básicamente, ¿no? Como os digo, han pasado ya cientos de personas por este programa y este programa sigue evolucionando al ritmo de los tiempos. Es decir, para mí el programa de la formación es un programa que está vivo, no es un programa que tenga un final, como decir, este es el programa, sino que en todos estos 18 años he ido y hemos ido, junto con los alumnos y con el equipo, hemos ido, siempre que hacemos un proceso, como buscando como el sentido de lo que hacemos y cómo poderlo entender y hacer entender mejor a los alumnos. Afortunadamente, en esta promoción y en las dos promociones anteriores, yo creo que desde la pandemia hasta este momento, pues como me imagino que la mayoría habréis escuchado o sabéis, pues estamos en un momento donde las aportaciones que vienen de investigaciones de la neurobiología, de la neurociencia, están siendo pues muy fructíferas, muy fértiles, ¿no?
Y entonces todo este trabajo que hemos estado pues muchos años haciendo de manera intuitiva, de forma puramente experiencial y con muy poquita aportación teórica, en estos momentos pues nos vemos con la suerte de tener pues no solamente esa experiencia que ya la teníamos y la tenemos antes de que apareciera este boom de la neurociencia, esto ya lo teníamos consolidado, sino que ahora, además de esa experiencia, podemos aportar pues, explicaciones que dan pues, un marco fantástico para que las personas que se van formando puedan no solamente experimentar, comprender, elaborar su proceso personal, sino también entender y compartir qué es lo que están haciendo, por qué lo hacen, para qué sirve y cómo poderlo compartir con otras personas. Yo creo que esto es muy importante de cara a las personas que a lo mejor estéis pensando hacer la formación, porque sinceramente creo que os pilla en un momento estelar, de alguna manera, en este sentido, ¿no? Por toda la capacidad que puede haber ahora de comprender lo que hacemos, ¿no? A mí me gusta decir que con el proceso corporal integrativo la gente empieza a interesarse y también a veces incluso a apasionarse por las sensaciones corporales, por las propias sensaciones corporales, tanto o más de lo que suele hacer la gente con sus propios problemas personales. Porque de esto va la formación, de aprender a entender cómo en la medida en que vas cultivando y atendiendo lenguajes que tengan que ver con la atención a tus sensaciones corporales, toda esa nueva manera de anclar la atención a tus sensaciones permite que empiece a haber transformaciones en el nivel emocional y en el nivel mental, ¿no? Esto sería como una forma hiper resumida de contaros qué es el proceso corporal integrativo, ¿no? Pues despertar el interés por las sensaciones corporales, sabiendo, conociendo y experimentando que este interés por las sensaciones lo que hace es que regula el sistema nervioso y esta regulación del sistema nervioso va modificando incluso pues, nuestro cerebro, e incluso nuestra arquitectura cerebral y nuestra manera de pensar sobre nosotros y sobre los demás. Pues esto es un poquito lo que vamos a hacer en la formación. En esta diapositiva, por si alguno no lo lee bien, aquí pone quiénes son nuestros alumnos, bueno, qué tipo de personas se acercan a esta formación, que siempre puede ser interesante. Bueno, pues en realidad se acerca a todo tipo de personas. Yo digo que sobre todo se acerca a gente que es un poco más intrépida, un poco más osada, en el sentido que son personas que desde luego tienen curiosidad por descubrirse desde lugares que habitualmente pues, no se han podido poner a indagar, ¿no? Y el cuerpo habitualmente es el lugar, digamos, por lo que yo he ido viendo, donde hay menos educación, como decía al principio, menos educación somática, es decir, el acercamiento a la formación viene mucho desde ahí, desde gente que tiene curiosidad por sí mismo, por tratar de entender cómo estar mejor, cómo regular mejor las situaciones de su vida, y también personas que de una forma más directa o indirecta tienen interés por la creatividad. Creatividad como fenómeno a muchos niveles. Creatividad no quiere decir que yo tenga que dibujar o que tenga que crear, que también puede ser, ¿no? Sino la creatividad como una actitud de búsqueda y de investigación hacia las situaciones que uno necesita abordar en la vida. Para mí la creatividad es una actitud, básicamente, ante las situaciones que abordas en la vida, ¿no? No tiene que ser exclusivamente la creatividad un tema relacionado con la creación artística, ¿no? Sino con las situaciones de la vida, ¿no? Bueno, pues básicamente estos son los alumnos. Hay profesores de yoga que vienen a la formación, hay gente, digamos, que hace pues labores de lo más cotidianas, de lo más habituales, como pueden ser, pues yo qué sé, pues trabajar en un despacho de abogados, vienen matemáticos, viene gente que está trabajando en ámbitos a lo mejor más políticos, más culturales, más sociales, muchos terapeutas, muchos psicólogos, gente que está relacionada con el mundo de la creatividad, del arte, actores, bailarines, profesionales del coaching, gente de la empresa. Bueno, en fin, como veis, hay gente de todo tipo, básicamente para que podáis un poco haceros una idea, ¿no? Y bueno, esta diapo que os pongo es qué queremos lograr con la formación, qué queremos lograr con el proceso corporal integrativo. Pues lo podemos sintetizar en esto que pone aquí, que os lo leo. Generar experiencias de coherencia entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Esta sería un poco para mí la frase central del proceso corporal, que es mueve tu cuerpo, es decir, utiliza el movimiento, porque sabemos que el movimiento es un recurso necesario para la salud
física y emocional, mueve tu cuerpo, expresa tus emociones, porque lo importante en el fondo no es sentir las cosas, sino aprender a expresar las cosas, sobre todo aquellas que no tengo costumbre de expresar, aunque las sienta, y sobre todo también entrena tu conciencia al mismo tiempo. Yo creo que esto es una particularidad del PCI, el poder hacer con una metodología que realmente es sencilla, pero que requiere pues comprensión y entrenamiento para saberla utilizar para uno mismo y para los demás, el poder hacer de una forma integrada algo que muchas veces buscamos hacer en sitios diferentes. Por ejemplo, a veces podemos buscar, necesitamos hacer algún tipo, yo qué sé, pues una clase de danza, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a una clase de danza, a una clase de movimiento y aprendo a moverme, aprendo a fluir con el cuerpo, y esto sin duda pues te va a ayudar mucho a muchísimos niveles. Te va a ayudar a disfrutar, a sentirte más vivo, a sentirte más conectado, a desarrollar la conciencia espacial, etcétera, 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 porque la danza tiene un montón de beneficios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces uno baila o hace danza, pero en mi caso, mi necesidad fue ver cómo ese trabajo maravilloso que es la danza podía o no podía, en su momento, era una pregunta que yo me hacía, ¿es posible que yo haga danza y que en paralelo que yo bailo pueda estar atendiendo a los cambios emocionales, a los cambios cognitivos, a los cambios que se experimentan, que yo experimentaba cuando bailaba, en la forma de vincularme con los demás? ¿Hay alguna disciplina que me enseña a bailar y a vincularme de una forma, digamos, consciente? Bueno, en su día yo no encontré esa disciplina. El proceso corporal nos va a ayudar a poder hacer un trabajo de movimiento que está vinculado directamente con la forma de vincularnos, ¿no? Otra posibilidad que nos puede ayudar el proceso corporal, algo que podemos lograr con el proceso corporal, es ver como, por ejemplo, cuando a veces necesitamos hacer un proceso terapéutico, porque nuestro momento lo requiere, porque estamos en un momento de cambio, porque estamos en un momento de maduración, porque estamos en un momento de incertidumbre, etcétera, 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 y decidimos hacer un proceso terapéutico, algo que me ayude a conocerme mejor, a gestionar mejor mis cosas, mis emociones, etcétera. Y esto seguro, sin ninguna duda, que nos va a ayudar muchísimo a comprender, a elaborar, a sentirnos de una forma más integrada. En sí mismo es un trabajo completo, un proceso terapéutico. Pero para mí, en su momento, echaba de menos ver la conexión que tenía ese proceso terapéutico con mi cuerpo. Para mí es como si tuviera que ir a dos puertas diferentes. En una iba a la terapia y en otra tenía que llamar a la puerta para hacer un trabajo corporal que estuviera conectado con mi proceso terapéutico. Y esto tampoco lo encontré en su día. Entonces, esta falta de encontrar me mantuvo en esta búsqueda que os comentaba hace un ratito, esta búsqueda de la seguridad personal, esta intranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, este sería otro aspecto que también vamos a encontrar en proceso corporal integrativo, es decir, cómo trabajar con el cuerpo, pero integrando en ese trabajo corporal lo que es tu proceso personal. Digamos que el propio cuerpo, el trabajo con el cuerpo de una forma consciente, lo que permite es que tú te vayas dando cuenta de aspectos que mientras no hagas trabajo corporal, lo normal es que no te des cuenta porque están latentes. Luego os lo voy a explicar un poquito más despacio este asunto. Y otra cosita más que también en su día para mí me llenaba un poco de motivación para hacerme preguntas, buscar y trabajar en esta forma de integración de disciplinas, era, por ejemplo, cuando yo hacía ya desde pequeño yoga y meditación. Y entonces tenía herramientas, tengo herramientas para aprender a serenarme, aprender a gestionar hasta cierto punto. Por supuesto, no soy Superman, ¿eh? Pero sí que conozco pues, ejercicios de respiración, sadhanas de yoga que sin duda pues, me nutren muchísimo, me calman muchísimo, me ayudan muchísimo a regularme, etcétera, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Yo creo que solamente con cualquiera de estas disciplinas, solamente con hacer procesos terapéuticos, solamente haciendo yoga y meditación, solamente a veces bailando, o haciendo deporte, uno encuentra pues un beneficio enorme para la salud física y emocional, ¿no? A mí lo que me pasó cuando yo hacía de pequeñito yoga y meditación era que sin duda me sentía mucho mejor, pero me di cuenta que el hacer yoga y meditación, aunque me calmaba, no me ayudaba a saber cómo gestionar mis emociones. No me ayudaba a entender por qué a veces me enganchaba, qué relación tenía el que yo, era como que había como una especie de frontera
entre lo que era mi estado de serenidad y la comprensión de los estados emocionales que los demás y lo de fuera despertaba en mí. Había algo ahí que estaba sin elaborar. Y de alguna forma, pues esto también fue algo que cuando yo practicaba, digo, aquí hay algo que no me acaba de encajar, ¿no? Bueno, pues resumiendo, al final, lo que después de años en esta situación de puzzle, de ver que las disciplinas que yo necesitaba estaban ahí, pero que de alguna manera esas que estaban ahí no me completaban o tenía que ir a muchos sitios para sentir que algo me completaba, pues me di cuenta que el eje común que había en todo esto que os estoy compartiendo, para mí, ¿cuál era? Pues era el cuerpo. Hubo un día, por lo que fuera, que me di cuenta, ¿qué tiene que ver la Gestalt, la bioenergética, la meditación, el yoga, la danza, el teatro? ¿Qué tiene que ver con mi sensación de conexión y mi sensación de elaboración de mi proceso personal? Pues ahí me di cuenta que el factor común era el cuerpo, el uso del cuerpo, el uso consciente del cuerpo, tanto hacia adentro, introspectivo, centrípeto, que decimos en PCI, como centrífugo, extrovertido, es decir, aprender a estar para adentro y aprender a estar para afuera. Entonces, cuando me di cuenta de que este tema centralmente era el cuerpo, fue cuando ya me puse a trabajar en diferentes versiones. Y bueno, pues ya hace ahora ya 18 años hicimos la primera propuesta de PCI y de proceso corporal, funcionó muy bien. Y bueno, pues desde entonces estamos funcionando con esta metodología que os acabo de alguna forma de compartir un poco los titulares, ¿no? ¿A qué puede ayudar una persona? También, ¿no? Ayuda a muchísimas cosas, pero así, los grandes titulares, a una persona que practica proceso corporal integrativo en cualquier modalidad, un taller, una clase, una formación, ¿qué puede ayudar? ¿Qué puede sentir? ¿Qué puede experimentar? Bueno, la lista es larga, la verdad, estoy seguro, ¿eh? Pero algo esencial, algo concreto, sería a que vivimos con mayor regulación emocional. Esto no tengo duda de ello, porque la base del proceso corporal es aprender a establecer ciclos de regulación emocional. Esto ahora os lo voy a explicar un poquito más despacio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? De alguna manera, tener mayor regulación significa tener una reorganización diferente con respecto al uso de las emociones y con el uso de tus relaciones, porque una cosa implica la otra. Mis emociones, el uso de mis emociones, es como si la relación social con los demás es la forma en la que yo proyecto la relación social conmigo mismo. Es decir, cómo yo me relaciono con mis emociones es la manera en que yo proyecto en mis amigos, en mi pareja, en mis hijos, en mi sociedad, esas emociones. Entonces, ¿qué conseguimos con PCI? Una mayor regulación emocional. ¿Qué hay detrás de esa regulación? Una reorganización con respecto a la relación de las emociones y a las relaciones personales. ¿Y qué pasa cuando tengo una mayor regulación? Cuando hay una reorganización, pues que una de las cosas que puedo empezar a hacer de una forma casi sin darte mucha cuenta, porque es algo que viene naturalmente de este proceso, es que puedes empezar a tomar decisiones, aprender a tomar decisiones desde un lugar diferente. Porque cuando una persona está más conectada con sus sensaciones, con sus emociones, es más consciente de sí misma, pues sin duda sus decisiones en la vida van a ser decisiones con mayor conciencia. Y esto aporta normalmente pues mayor tranquilidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Esto sería para mí como algo de lo más esencial. Si tuviera que resumiros una vez más qué es el proceso corporal integrativo, o que se lo podéis contar a alguien de una forma sencilla, porque no es tan sencillo de contar una vez que te metes dentro, pero bueno, sí, sería esta una frase que a mí me gusta mucho. Un camino de acercamiento de la cabeza al corazón a través del cuerpo. A mí me parece que esta frase me siento muy cómodo con ella porque me parece sencilla, la entiende cualquier persona, haya hecho lo que haya hecho. ¿Sí? Pues alguien que no ha hecho nada, le preguntas a una persona que no sabe de qué va esto, pues mira, es un trabajo que trabajamos para acercar la cabeza, lo mental a lo emocional a través del cuerpo, ¿no? Otra manera de definirlo sería un trabajo en el que hacemos inteligencia emocional a través del cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Inteligencia emocional a través del cuerpo. Bueno, os voy a hablar un poquito más, me voy a meter ahora en esta diapo, me voy a meter un poquito más en lo que es el poquito más en lo que es el programa, en lo que es más que el programa, el PCI.
el proceso corporal, ¿no? Bueno, básicamente es lo que os he dicho de ver cómo podemos contextualizar la sinergia de diferentes corrientes que abordan el cuerpo, el trabajo corporal, el trabajo psicocorporal, el trabajo meditativo, el trabajo atencional, si hubiera alguna manera de que confluyan como si fueran afluentes que vayan todos al mismo río. Y ese río, de alguna forma, tiene que ver mucho con la autoconciencia, con el autocuidado, con el darse cuenta a uno mismo, ¿no? Entonces, esta es la base del proceso corporal. Aprender a tener, a través de las etapas, que ahora os las explicaré un poquito, enfocarse, moverse, sentirse y sintonizarse, las 4 etapas del proceso corporal integrativo. Cada una de estas etapas, que durante la formación las vemos detenidamente y en profundidad, y que realmente son la arquitectura básica de toda la metodología, aprender que cada una de esas etapas son como 4 afluentes que van a un mismo lugar, a un mismo río, ¿no? Y que ese río fundamentalmente es la conciencia de uno mismo, ¿no? La conciencia y esa mirada que tratamos de despertar en el proceso corporal, que es una mirada amable hacia el proceso personal de uno mismo. Esto sería lo más esencial. Bueno, esto es un poquito lo que os acabo de decir, un enfoque somático que trabaja la integración emocional a través del cuerpo, ya me repito, y lo más importante, el objetivo fundamental es, también os lo he comentado ya, generar experiencias de coherencia a través de ciclos de autorregulación entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Estos ciclos de autorregulación son las 4 etapas del proceso corporal integrativo. Para trabajar en el proceso, en la formación y en todas las sesiones, en las clases semanales que hacemos, en la formación, siempre estamos trabajando con esto que tenéis aquí en esta diapositiva. Esto que tenéis en esta diapositiva, aquí pone 4 palabras, bueno, 4 conceptos. El tono emocional, el tono muscular, la respiración y el estado mental. Lo voy a contar muy brevemente, pero lo vais a entender creo que con facilidad. Cada uno de estos 4 aspectos de nuestra experiencia somática son a la vez causa y reflejo de nuestros estados interiores. Causa y reflejo. Por ejemplo, si yo estoy en un momento donde tengo mucho estrés, ¿no? Estoy muy tenso, estoy muy agobiado, tengo alguna situación difícil, ¿no? Por ejemplo, ese estrés yo lo voy a poder sentir en mi forma de respirar. Mi respiración, normalmente cuando tengo angustia, cuando tengo ansiedad, por ejemplo, la respiración suele ser sobre todo una respiración corta y alta, ¿no? Hay una dificultad en sentir que me puedo aflojar, que me puedo relajar, y lo que voy a sentir es una respiración que está agitada, ¿no? Muchas veces la ansiedad tiene que ver con la dificultad de exhalar y vaciarse y serenarse, por supuesto, ¿no? Lo que es la exhalación, lo que estimula en nosotros es el sistema parasimpático. Cuando estamos en un estado de ansiedad, lo que tenemos es una activación excesiva del simpático, es decir, por eso hay un estado de inhalación, inhalación, inhalación. Bueno, entonces parte de la causa de que yo tenga ansiedad la podemos ver desde cómo estoy respirando. Pero también puedo ver que parte de que yo esté viviendo esta situación con ansiedad es que yo puedo empezar a respirar de otra forma, yo puedo comprender que si empiezo a respirar de una manera más tranquila, más abdominal, etcétera, etcétera, ese estado de ansiedad sin duda va a tender a cambiar. Es decir, la respiración es causa, es reflejo, pero también es causa. Es decir, yo también puedo actuar sobre mi estado a través de la respiración. Lo mismo pasaría con el tono emocional. Si yo tengo esa ansiedad que acabamos de hablar, se va a reflejar en mi respiración, se va a reflejar en mi tono muscular, voy a estar más tenso, y mi estado mental, por supuesto, va a ser ese bucle que me preocupa, que estoy dándole vueltas porque lo vivo de esa manera. Si yo tengo elementos, tengo herramientas para trabajar, para influenciar mi tono emocional, voy a ver que eso que vivo como una causa de ansiedad también se puede convertir en una causa de disminuir mi ansiedad. Y lo mismo pasaría con el tono muscular. Si yo estoy tenso, si yo estoy con contracturas, si yo me cargo
me lleno de tensiones y aprendo a relajarme, pues aprendo a tener propuestas, recursos, herramientas de relajación diferentes, porque no todas las situaciones las necesito afrontar de la misma manera. Pues en cuanto empiece a relajar mi musculatura, mi sistema nervioso va a comprender que puede relajarse, mi respiración va a ser más tranquila, mi estado mental va a ser más tranquilo, mi tono emocional se va a ir calmando. Y lo último, el estado mental, pues sería lo mismo. O sea, de alguna forma, estos 4 aspectos de la experiencia somática nos ayudan a ver lo que son las puertas a una experiencia como causa y como reflejo. Y esto lo trabajamos continuamente en lo que es la formación, ¿vale? Sigo un poquito más adelante. Bueno, hay una... En esta diapositiva comento algo que es característico de nuestro modo de vida actualmente, que es que vivimos en una sociedad básicamente de la distracción. En la mayoría del tiempo, pues estamos básicamente ocupados en ver qué pasa fuera de nosotros, ¿no? Cualquier persona habitualmente ahora mismo tiene más disponibilidad, más facilidad, más entrenamiento para coger un mando a distancia de una televisión y empezar a tocar los botones para ver qué ponen, para ver qué puedo ver, etcétera, que a lo mejor para ver cómo estás dentro de ti, ¿no? Como que ahí hay mucha menos educación, mucha menos capacidad de conocimiento. De hecho, muchas veces a muchas personas les resulta extraño, ¿no? Como entrar dentro de sí misma, ¿no? Porque es algo que no han hecho, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este mundo de vivir de esta forma, esta manera de vivir distraídos, pues se sostiene mucho gracias a que hay una disociación en nuestra forma de vivir que tiene que ver con el paradigma cartesiano, básicamente, pero sería, pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos lo que podemos. Pero esto sería un poco el esquema en el que solemos vivir la mayoría de las personas la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, para mí esta es un poco la brecha por la que entramos con el PCI. Justamente como vemos esta situación como algo muy concreto, muy real, muy de la sociedad en la que estamos viviendo, muy de la educación que damos a nuestros hijos, muy de la forma de relacionarnos con los demás, ¿no? Que pensamos una cosa, sentimos otra y ahí vamos como podemos, ¿no? Pues ahí es de alguna forma donde los trabajos somáticos, psicosomáticos, el yoga, la meditación, el movimiento, etcétera, 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 tienen y tenemos la oportunidad de aportar a la sociedad. Es como una oportunidad para decir, oye, que hay estas herramientas, hay estos recursos y podemos ayudar al cambio social y al cambio personal a través de ellos, ¿no? Aquí están para eso, ¿no? Bien, pues, ¿qué más os puedo comentar en este sentido? También deciros que una cosa que me parece muy importante, que podáis escuchar, que a lo mejor ya habéis escuchado, pero sería como ver que el cuerpo de cualquier persona tiene un potencial enorme de transformación. Es decir, el propio cuerpo es un enorme recurso lleno de herramientas para nuestra transformación. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no nos lo dicen? ¿No? Bueno, pues es muy curioso porque, claro, estos recursos que yo tengo están de alguna manera muy condicionados por la mente que habita en el cuerpo. La mente que habita en mi cuerpo está totalmente condicionada por mi imagen personal, por mi carácter, por mi personalidad. Es decir, la mente que habita en el cuerpo de cada persona condiciona muchísimo, muchísimo el conocimiento de los recursos del cuerpo. Más bien, lo que hace, en lo que vivimos, el punto de partida de cualquier persona antes de hacer trabajo corporal, sabiéndolo o sin saberlo, es el desconocimiento de sus propios recursos. Es un poco esta diapositiva que os he puesto aquí, esta misma diapositiva, ¿vale? Es decir, esto no nos lo enseñan a ninguno en nuestra familia, en nuestro colegio, ¿no? Nunca nos dicen, bueno, Antonio, no te preocupes, ya sé que estás enfadado, vive el enfado, explora el enfado que tienes, cómo es en el cuerpo, cómo es la respiración que tienes en este momento. Bueno, pues aprende a identificar esta respiración con este estado emocional que tú lo llamas enfado y observa cómo es en el cuerpo este estado de enfado. ¿Dónde sientes que hay más enfado, más tensión? Cuando te enfadas pensando en esto, ¿cómo es tu cuerpo, tu postura, tu musculatura? Pues mira, pues me siento como cerrando el cuello, me siento el plexo cerrado,
Vale, ¿y cómo describirías tu tono emocional? Si lo tuvieras que dibujar, tu tono emocional, por ejemplo, ¿qué se te ocurre dibujar, por ejemplo, ¿no? Y una vez que lo dibujáramos, por ejemplo, vamos a escribir y vamos a hablar sobre este estado que tú llamas enfado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es lo que tratamos de descubrir. Todos estos recursos que están secuestrados, podríamos decir, ¿no? Por la propia imagen personal y que como están secuestrados, están condicionados por el propio carácter, el cuerpo, la mente no se los pide al cuerpo. No se los pide al cuerpo porque la mente está continuamente en un lugar y mantenerme en ese lugar significa que mi cuerpo se mantiene en ese lugar. Es decir, el cuerpo y la mente están todo el rato conectados, por supuesto, a través de la anatomía, a través del sistema nervioso, pero a la hora de trabajar con el cuerpo como recurso para la sanación, el cuerpo como recurso somático para la vida personal y profesional, tenemos que comprender por qué no podemos, por qué no sabemos, por qué lo hacemos de una forma tan disociada. Vamos a hacer deporte, pero bueno, y hacer deporte hasta dónde me sirve, ¿no? O comer bien hasta dónde me sirve, ¿no? Bueno, pues todo esto lo vamos entendiendo en la medida que vamos trabajando con esta visión integral, integrada, de la conexión entre cuerpo, mente, emoción y cómo funciona esto en nosotros, ¿no? Como os decía, ahora desde la pandemia para acá, pues ha habido un gran despertar de investigaciones desde la neurobiología, desde la neurociencia, desde distintos ámbitos, y está siendo muy apasionante todo esto, ¿no? Y todo esto lo hemos podido ir incorporando, afortunadamente, a mí me ha pillado muy bien colocado. No sé, la verdad que me siento afortunado en ese sentido con respecto a estas investigaciones, ¿no? Y bueno, lo que pone en esta diapositiva es que hoy, gracias a la neurociencia, sabemos que la atención a las sensaciones corporales da lugar a sentimientos conscientes y que las emociones y los sentimientos los podemos regular y contextualizar desde un trabajo corporal consciente, que nuestra mente es una mente corporizada. Nuestra mente es una mente corporizada, es decir, que con la forma de trabajar que hacemos en PCI, en proceso corporal integrativo, nos desmarcamos ya con este apoyo neurocientífico de lo que ya lo hacíamos antes de la neurociencia, pero de alguna forma, pues con más motivo ahora de ver que esta división es una división de alguna forma ilusoria y desde esa ilusión dejamos de trabajar. Es decir, somos una unidad, somos una conexión cuerpo, mente, espíritu, algo más grande que nosotros mismos, y con ese contexto, ya desde ese contexto empezamos a trabajar para que cada persona se encuentre consigo misma con lo que se tenga que encontrar en este contexto. Es como si ya fuera el tiempo y el momento de decir, dejemos atrás esto de andar con la cabeza por allí, andar por las emociones por allá y hacer lo que podemos, que os decía antes, y vamos a ponernos en un contexto que es un contexto que de alguna forma la naturaleza entera, menos nosotros, es como si dijéramos las plantas, el mundo de las plantas, bueno, pues tienen las raíces por un lado, las hojas por otro y la fotosíntesis por otro, ¿no? Y yo digo esto y seguro que alguien dice, qué tontería, ¿no? Bueno, pues nosotros sí tenemos la fotosíntesis por un sitio, las ramas por uno, la savia por otro. Entonces, bueno, pues ya estamos en un momento social y que, digamos, podemos dar este paso con confianza, ¿no? Hay suficiente investigación, hay suficientes motivos, tenemos suficientes herramientas y suficiente apoyo técnico, teórico y práctico para decir, vamos a trabajar como si ya estuviéramos en esta mente corporizada. Bueno, y nuestras creencias, nuestras dificultades y nuestras potencialidades, que esto es muy importante, es tan importante trabajar con las dificultades en el marco del proceso corporal integrativo, es tan importante las potencialidades como las dificultades, ¿no? Como salir de esta polarización entre ir a trabajar con las dificultades y ya veremos qué pasa, o ir solamente a trabajar con las post y no ver las dificultades, ¿no? Entonces, con el cuerpo lo que vamos a ver es que el cuerpo contiene, digamos, tanto tu historia personal como tus posibilidades de desarrollo personal. Y eso es lo que hacemos al trabajo desde la corporalidad, trabajar con la corporalidad. Esta frase, que es de Nazaret Castellanos, que seguramente la conoceréis muchas personas, que os hablaba al principio de la presentación, que dice, los órganos y las sensaciones que generan nuestro cuerpo son claves para la toma de decisiones alineadas con nosotros mismos. Es decir, en la medida en que una persona está más conectada, voy a alargar aquí para que se lea bien todo, vale.
En la medida en que estamos más interesados en nuestras sensaciones corporales, nos vamos apasionando por los cambios que se generan en nosotros con una mayor relación, con una mayor intimidad con nuestras sensaciones corporales, pues eso nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida, porque claramente hay una mayor información en nosotros, ¿no? Hay mayor información que estamos acogiendo, como que nos abrimos a acoger un mayor caudal de información. ¿Qué me refiero con esta información? Bueno, pues muy suavemente, muy levemente, si tuviéramos la posibilidad de ver esta información que sube del cuerpo a la mente, del cuerpo a la mente o de la mente al cuerpo, es decir, hay dos direcciones en el trabajo de la regulación y del despertar un poco personal, que sería pues ver que esta autopista, si fuera una autopista, una carretera, la que sube del cuerpo a la mente, es aproximadamente 9 veces mayor la información que sube del cuerpo a la mente que la que baja de la mente al cuerpo, que es muchísimo más limitada, ¿no? Vivimos en un modelo, venimos de un modelo que es de la mente al cuerpo, es decir, venimos de muchas generaciones que hemos estado trabajando, aprendiendo, estudiando, formando y relacionándonos desde un modelo que es la mente es la que gobierna y el cuerpo es un objeto para la mente, y el cambio que estamos dando ya, el cambio en que ya estamos, es el cuerpo es el que ayuda a despertar las preguntas en la mente, y mi mente la voy teniendo presente para ver qué decisiones puedo tomar con esa conexión con los órganos, con las vísceras, con todo, ¿no? Esta conexión, esta autopista que sube y que baja en nosotros es el nervio vago, fundamentalmente. Podríamos decir, hay muchas más cosas, ¿no? Las fascias, hay un montón de mecanorreceptores, en fin. Pero para, digamos, sintetizarlo de una forma para la presentación, sería centrarnos básicamente en el sistema nervioso autónomo, y dentro del sistema nervioso autónomo, sobre todo lo que es el nervio vago. El nervio vago, que ahora está bastante de moda, que podréis ver mucha información por aquí y por allá, y que todas las disciplinas contemplativas y disciplinas psicocorporales y corporales nos centramos en despertar esta sensibilidad de información que viene del cuerpo a la mente para la transformación de ideas, de conceptos, de decisiones, ¿no? Esta frase que dice aquí Nazaret, ¿no? Los órganos y sensaciones que generan nuestro cuerpo son claves para la toma de decisiones. Bueno, pues esta toma de decisiones la hacemos por este conocimiento que tenemos ahora, y con esta sensibilidad de abrirnos a ver qué me dice el cuerpo, ¿no? Claro, esto requiere un proceso, ¿no? Porque esto de a ver qué me dice el cuerpo, de pronto, pues a veces uno no sabe muy bien, obviamente, ¿no? Pero en la medida en que te vayas involucrando, te vayas metiendo, ¿no? en la sensibilidad corporal, en la somática que cada uno podemos despertar, es algo que toda persona tiene esta capacidad de conectarse con el cuerpo. Bien, ahora os pongo aquí esta diapositiva que es, bueno, es un poco anecdótica. Sospecho que no se debe de estar leyendo lo bien que me gustaría, y yo os la voy a leer. Es un pequeño chiste, ¿vale? Y que tiene que ver con la importancia que tiene en la postura corporal los estados emocionales, ¿no? Viene a decir algo así como, es un chiste que dice, bueno, si quieres realmente saber cómo deprimirte, lo importante para deprimirte es saber que tienes que estar con la cabeza para abajo, con la espalda hacia abajo. Mientras estés así, estoy comentando la diapositiva, no estoy leyéndola, ¿vale? Mientras estés con la cabeza hacia abajo, con los hombros hacia abajo, pues seguirás estando mejor deprimido de alguna manera, ¿no? Bueno, esta diapositiva de Quino de Mafalda, yo creo que la tengo en la formación desde la primera promoción, es decir, hace 18 años que estamos trabajando con esta influencia de la postura sobre los estados de ánimo, y a veces me pone muy contento ver cómo ahora se está dándole tanta relevancia, tanto sentido y tanta explicación al valor que tiene la organización de la estructura corporal, es decir, de la postura, a la hora de tomar decisiones, a la hora de vivir estados anímicos, a la hora de relacionarse con las situaciones de la vida, ¿no? Y esto es algo esencial que hacemos cuando hacemos trabajo corporal, cuando hacemos PCI, ¿no? Trabajamos mucho con lo que es la flexibilidad y la movilidad física para tener flexibilidad emocional. No, 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 no. Una cosa, Ay, a ver, hay un micro por aquí, lo voy a silenciar, ya está. Vale.
Bien. Esto que acabo de comentar son dos asuntos muy importantes. Es decir, en la medida que vamos ayudando a que el alumno, la alumna, la persona desarrolle un mayor rango de movilidad a través del movimiento, a través de propuestas de movimiento, lo que se hace en la danza de alguna manera, pero movimientos asequibles a cualquier persona. Ese desarrollo de la movilidad lo hacemos primero porque tiene una repercusión en lo que es la salud física de la persona a muchísimos niveles, pero lo segundo, como trabajamos vinculando el cuerpo a las emociones y a la atención, al trabajo atencional, lo otro que nos va a generar la movilidad corporal va a ser el desarrollo de la flexibilidad emocional, tener un mayor rango de relacionarte con situaciones emocionales. Y esto es lo que nos ayuda a madurar emocionalmente. Y esto va ocurriendo en la medida que vamos trabajando con el cuerpo. ¿Qué pasa? Que esto se ve muy condicionado en todos nosotros por esta diapositiva que os voy a poner, que es muy fea, pero es muy clara también, ¿no? Esta diapositiva, ya digo que es fea porque es que lo es, pero siempre la pongo porque me parece muy clara, ¿no? Es una manera simbólica de expresar lo que en bioenergética Reich, en el siglo pasado, lo nombraba como la coraza muscular, ¿no? Las corazas musculares, ¿no? ¿Qué serían así, en síntesis, las corazas musculares? Los lugares donde la vida se queda atrapada en nosotros. Os voy a poner un ejemplo, muy sencillo. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos a no llorar de pequeños? Pues aprendemos por un proceso que es el siguiente. La persona más importante de tu vida, es decir, tu mamá o tu papá, cuando eres muy frágil, cuando estás de alguna forma totalmente dependiente, todavía no tienes autonomía, todavía no tienes una estructura, todavía no tienes una idea construida de quién eres, es decir, hay una dependencia total de esas figuras. Tu papá o tu mamá te dice, por favor, o sin favor, cállate ya, por favor, no llores más, ¿no? Cállate, no llores más. Bueno, cuando nos dicen esto de pequeñitos, pues el niño o la niña hace lo posible porque le quieran. Entonces está dispuesto a sacrificar y a esforzarse todo lo que haga falta para sentir que no se rompe o que no se enfría ese vínculo, esa sensación de conexión con esta persona que es la mamá o la papá. Para hacer esto, lo primero que hace el niño es tensar los ojos. Yo para aprender a no llorar de niño, lo primero que hago es tensar un poquito la musculatura. Pero cuando tenso la musculatura, solo con tensar la musculatura no me va a salir. Me va a salir como a medias, ¿no? El paso decisivo para aprender a no llorar es tensar la musculatura y luego dejar de respirar. Cuando una persona tensa la musculatura y deja de respirar, se produce una asociación en el cerebro y en el cuerpo, que es la inhibición de la expresión de la emoción. ¿Vale? Bueno, ese mismo ejemplo, que creo que lo podemos entender, lo podríamos ir explicando por el llanto, por la palabra, por la expresividad, por la creatividad, por las emociones, por los sentimientos, por las emociones, por impulsos sexuales. Todo en nosotros lo hemos tenido que, de alguna forma, necesitado adaptar al cariño que hemos necesitado que nos den. Y eso es un hecho que es así en todos nosotros, de distinta manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso en ciertos contextos, en ciertas relaciones, en ciertas familias, en ciertos momentos del desarrollo personal, uno puede vivirlo como que ha tenido una serie de costes y que a lo mejor en este momento yo siento que esos costes los quiero revisar y actualizar. A día de hoy, con la comprensión que tengo, con la edad que tengo, pues quiero ver cómo hacer más flexibles estos cinturones, ¿no? Estas corazas. ¿Qué posibilidades tengo de hacer más flexibles estas corazas musculares? Bueno, pues ese es el trabajo del, digamos, nuclear de la formación. Aprender a flexibilizar a través del movimiento y la expresión estas corazas musculares, y para eso utilizamos las 4 etapas. Enfocarnos en las sensaciones corporales, movernos y expresarnos, para que una vez que nos movemos y nos expresamos, podamos tener una mayor conciencia de cómo nos sentimos emocionalmente. Enfocarnos, movernos, sentirnos, y una vez que tenemos una conciencia emocional más clara de cómo nos estamos sintiendo, lo que hacemos una vez que lo hemos elaborado, una vez que hemos puesto contexto, palabra, expresión artística a ese sentimiento, lo contextualizamos en un espacio mayor que nosotros mismos. Es decir, y esto es una especie de pirueta que hacemos con el trabajo atencional. Es aprender a desarrollar una mirada amable
una mirada compasiva sobre nuestro propio proceso de maduración personal. Y esto es una cosa constante en las etapas del proceso corporal integrativo. Algo también que tiene que ver con esta misma diapositiva, pero explicada desde un aspecto de las etapas del PCI, que dice que el porvenir de la gestión emocional de una persona se encuentra latente en el desarrollo del trabajo preexpresivo, es decir, en todo ese trabajo de enfocarse en las sensaciones, de escuchar el cuerpo, para luego expresarse en la segunda etapa, expresarse, moverse. Cuanto mejor conexión haya con las sensaciones, más garantías hay de que la persona, cuando se exprese, va a estar más conectada, más segura, más a gusto con su trabajo emocional, ¿no? Y esto yo creo que también es una aportación característica del PCI. Yo creo que es algo que nos distingue y nos diferencia de otros enfoques, ¿no? Poder trabajar en paralelo con estos ciclos que unos se ayudan a otro, ¿no? Una etapa ayuda a la siguiente. La medida en que yo me conecto más con las sensaciones, tengo mayor capacidad expresiva, mayor capacidad de tomar decisiones en el movimiento, para tener más conciencia de qué me pasa emocionalmente. Y una vez que sé qué me pasa emocionalmente, puedo elaborarlo con más profundidad y puedo desarrollar esa mirada amable, compasiva hacia mí mismo desde un lugar diferente. Podríamos decir que el carácter, la personalidad, es la manera inconsciente que aprendí a luchar contra el cuerpo. El carácter, mi personalidad, es la manera inconsciente, cuando era pequeño, que aprendí a luchar contra el cuerpo. De pequeño tuve que aprender a no llorar, a no decir, a no hacer, etc. En el momento en que decides empezar a escuchar el cuerpo, esta lucha para. Bueno, esta frase es central en la vivencia y en la comprensión de lo que es el proceso corporal integrativo. Es como decir, el ratito que estamos trabajando, lo que dura una sesión, es un tiempo para que la persona esté ocupada, interesada y ocupada en justamente escuchar el cuerpo, sabiendo que en el tiempo que escucho el cuerpo, mi carácter no va a ocupar el protagonismo que ocupa en mi vida. Esto, en la medida en que lo voy entrenando, va generando una reorganización de los estados internos en las personas, en la química interna de las personas, en las conexiones neuronales de las personas y finalmente en la transformación también del carácter y de la forma de vivir de las personas. Esto de alguna forma, diría yo, podría decir que este es el gran secreto de los trabajos corporales, ¿no? Aprender a dejar en stand-by la inercia de mis hábitos del carácter, y mientras estoy en stand-by, no estoy en vacío, sino que estoy en la realidad somática, en la realidad corporal. Mientras una persona está anclada a su realidad somática, está de alguna forma anclada a la realidad de conexión con la vida. Y eso a todos nos hace mucho bien, porque nuestra educación y nuestra forma de vivir es justamente lo contrario. Bien, y aquí ya estoy acabando. Me quedan 3 diapositivas, ¿vale? Pues rapidito. Mira, yo os diría que esta es la diapositiva que resume todo el programa. Entonces es un poco ambicioso, en tan poco tiempo, contaros en detalle todo lo que os podría contar de esta diapositiva, pero lo voy a intentar resumir lo más posible. Los primeros talleres que hacemos en la formación, los 3 primeros talleres, el primer trimestre de la formación, lo que vamos a trabajar en el programa, si lo habéis leído o lo podéis ver, lo que vamos a ver sobre todo es acercarnos a esta diapositiva, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, vamos a estar trabajando con, sobre todo, las etapas del proceso corporal integrativo, como ya os he explicado, enfocarse, moverse, sentirse, sintonizarse, y cómo a la medida en que nos vamos conectando más con el cuerpo, van emergiendo. Yo no necesito ir a buscar nada, sencillamente emergen tomas de conciencia que permiten que tú veas tus dificultades, tus obstáculos, tus resistencias, para experimentar lo que en ti está ocurriendo, ¿sí? Y lo que esas resistencias, esas dificultades, esos obstáculos, pues los vamos a ir reconociendo, pues
un poquito en esta diapositiva, ¿no? Lugares donde no me he permitido, no me han dejado, en fin, me he desconectado, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo trimestre, una vez que nos hemos empezado a coger confianza con el trabajo de las sensaciones del cuerpo, hemos empezado a movernos, hemos empezado a explorar diferentes lenguajes de movimiento más allá del habitual. Lo que vamos a trabajar en el segundo trimestre es ir hacia lo llamamos de una forma cariñosa, el cuerponaje. Cuerponaje, viene de personaje. El cuerponaje es la tendencia que todos tenemos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, y que viene bastante de nuestra postura corporal, aunque no nos hayamos dado cuenta, viene bastante influenciada por nuestras actitudes corporales, nuestra postura corporal, ¿no? Aquí tenemos 5 modelos de posturas corporales, que son los modelos que propone la bioenergética de Lowen. La bioenergética de Lowen se fundamenta en las corazas musculares de Reich, ¿vale? Entonces, vamos primero a trabajar sobre la dinámica de las sensaciones para ver cómo cada uno de nosotros nos podríamos ver más o menos inspirados, reflejados o alejados de estos estilos corporales, que aquí los estamos viendo pequeñitos, pero esto detrás hay mucho trabajo de observación, de reflexión, de compartir, etcétera, ¿no? Y una vez que hemos tratado de acercarnos a lo que podría ser tendencias de mi carácter, tendencias de mi cuerponaje, esos patrones con los que trato de que los demás me quieran, esos patrones con los que trato de llamar la atención de una forma consciente o inconsciente y que tiene que ver con mi infancia, con cosas que muchas veces sin querer o sin poder no he podido cerrar, no he podido resolver, pues esos patrones están en mi cuerponaje, están en mi personaje. Entonces vamos a llegar al final del segundo trimestre tratando de tener cierta claridad o por lo menos cierta aproximación a cómo podría ser mi cuerponaje. ¿Qué estilo de creencias, qué estilo de sentimientos, qué estilo de uso de mi cuerpo, de mi vitalidad también, de mi energía vital, tengo y que veo que al final está muy condicionado por heridas o situaciones del pasado, ¿no? Este sería mi cuerponaje. Y mi cuerponaje de alguna forma hace de bisagra entre la mitad del curso y la otra mitad del curso. Es el punto de inflexión. Cuando hacemos este punto de inflexión, ya nos empezamos a adentrar en esta segunda parte de la diapositiva, que esto no lo leo ni yo desde aquí, pero no pasa nada. Estos serían los plexos neurovegetativos, son plexos del sistema nervioso, son plexos de nuestra anatomía, y que efectivamente coinciden con lo que son los chakras energéticos en el yoga. Entonces, como os he compartido en mi peregrinaje por la búsqueda de mi seguridad y de mi bienestar, yo he pasado muchos años y sigo investigando con el yoga y la meditación, pues vamos a utilizar sobre todo el lenguaje contemplativo, el lenguaje de disciplinas procedentes del yoga, de la meditación, para elaborar las trabas de mi cuerponaje, para trabajar sobre esos lugares donde se me quedó atrapada la energía, donde se me quedó atrapada la vitalidad, donde se me quedó atrapada la movilidad física, donde se me quedó atrapada la expresión de ciertas emociones, y la manera que vamos a utilizar para elaborar esas trabas va a venir dada sobre todo por el marco de las disciplinas contemplativas. Esto también probablemente sea una distinción del proceso corporal integrativo a otras muchas disciplinas también de trabajo corporal, de movimiento, donde no se trabaje con este marco, ¿no? Y bueno, pues con esto voy terminando con esta frase, con esta diapositiva que también me hace mucho sentido y que me gusta mucho porque me parece que tiene un poco el misterio y la belleza del trabajo corporal, que dice: si la mente es como el aire y el cuerpo es como la arena, si quiero ver cómo se mueve el aire, lo puedo ver en la arena. Esta es la manera en la que, poéticamente hablando, esta es la manera como vamos tratando de despertar la conciencia corporal dentro del PCI, ¿no?
viendo la mente como algo etéreo, pero el cuerpo como algo sólido, el cuerpo como algo material, como la arena, ¿no? Y que muchas veces cuando yo quiero elaborar mis pensamientos, mis crisis, mis comaduras de coco, mis creencias limitantes, una alternativa bastante inteligente puede ser, en vez de seguir pensando lo que tengo que pensar, pensando lo que tengo que cambiar, pensando lo que tengo que mejorar, etcétera, etcétera, es ir directamente a la escucha somática. Porque, como os decía antes, hay una autopista 9 veces mayor de información subiendo del cuerpo a la mente que de la mente al cuerpo. Entonces, solamente confiando en ese dato, si nos ponemos a confiar en ese dato, tiene mucho sentido que vayamos al cuerpo como lugar de reflexión y de oportunidad para que mi mente vaya encontrando un equilibrio más profundo y más orgánico con lo que es mi realidad emocional, mi realidad física, ¿no? Y por último, esta frase, que es la diapositiva que veis, es el examen que hacemos en la formación el último día, una prueba que hacemos a todos los alumnos. Es una broma, por supuesto, es una diapositiva que me encanta. Y bueno, que viene a decir una frase que está desde el primer día que la formación empezó a rodar, estaba esta frase como palanca de inspiración para el trabajo, ¿no? Antes de que apareciera la neurociencia incluso, ¿no? Que es de Stanley Keleman, que es uno de los precursores del trabajo psicosomático, de la terapia psicosomática, ¿no? Americano. Y que dice, cambiar la mente implica cambiar el cuerpo, funcionar de manera distinta, ¿no? Y esto es un poco la la palanca de fondo del TCI, del proceso corporal, es, bueno, tengo mucha ansiedad, estoy con mucho estrés, me gustaría mucho hacer cambios en mi vida, me gustaría encontrar una manera de emocionalmente sentirme más flexible, más a gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de alguna forma la propuesta desde esta manera es, bien, vamos al cuerpo, vamos a trabajar con el cuerpo y vamos a ver cómo a partir de tu arquitectura corporal, que es un poco la que cada uno tenemos por historia, es la que tenemos que como aprender a cuidar y a respetar. Una vez que tenemos claro ese respeto y ese cuidado hacia lo que soy, de alguna forma es mi historia lo que soy en el cuerpo, pero a partir de ahí también cómo puedo ponerme más presente a través de la conciencia, utilizando esa conexión cuerpo-mente, para que esa historia, esas heridas, esas trabas, esos lugares donde se ha quedado atrapada mi energía, pueda empezar a fluir, se pueda empezar a transformar y yo pueda empezar a hacer cambios significativos, uy, cambios significativos tanto a nivel físico, a nivel, digamos, mm, bueno, de todo lo que es la parte biológica de la persona, ¿no? Uno se va sintiendo a veces como más tranquilo, más sereno, más regulado, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que hacemos, cambiar el cuerpo para entender que cambiando el cuerpo cambiamos la mente. Fijaros, y con esto termino, con esto que os comento ahora mismo, que esto que dice Stanley Keleman, que lo dijo en su día, para mí fue realmente una bisagra de conexión con lo que era el trabajo que yo ya venía buscando de las disciplinas contemplativas. Es decir, yo me hacía la pregunta de por qué los budistas, los hindúes, la gente que practica yoga, la gente que practica qigong, la gente que ha practicado esas culturas, ¿por qué no hacen terapia? ¿Qué pasa? ¿Que ellos están bien y nosotros están mal? Esta es una pregunta que a mí me ha despertado mucha curiosidad, ¿no? Y claro, en la medida que fui viendo, trabajando, estudiando, y ahora también con todo lo que la neurociencia nos aporta, tiene mucho sentido, porque si tú te has desarrollado en una educación, en una cultura donde se trabaja con esa autopista ascendente, es decir, como que hay un entorno donde en tu casa te proponen, bueno, ahora vamos a practicar un ratito, pues obviamente estás trabajando sobre las bases de la autorregulación emocional, sobre las bases de la salud y de la sanación, ¿no? Entonces, evidentemente puede ser que necesites terapia, como cualquier ser humano, ¿no? Pero tienes muchas mejores condiciones que una persona que no ha hecho trabajo corporal. Una persona que no ha hecho trabajo corporal consciente, como suele ser la mayoría de las personas, pues está en peores condiciones. Digamos, su entorno interior, su contexto interno es más proclive a poder tener pues, este desequilibrio entre la mente disparada y el cuerpo desconectado. Y bueno, pues lo que hacemos en la formación es acercar esta situación para que las personas aprendan a descubrir sus propios recursos, para aprender con estos recursos a regularse emocionalmente y con esta regulación emocional a estar un poquito más, digamos, en calma, más serenos
y compartir esto con las relaciones en las que vive. Y esto es lo que hacemos de una forma muy resumida, esto es lo que hacemos en la formación. Bueno, voy a dejar de compartir. Yo creo que he sido capaz más o menos de hacer un helicóptero, así un viaje rápido por los grandes asuntos de la formación. Por supuesto, hay mucho detalle, hay muchas cosas más que podríamos hablar. Y a mí sí que me gustaría, si tenéis interés, en que podamos hablar en detalles que os surjan a vosotras y a vosotros, ¿no? Si hay alguna pregunta, si tenéis interés en algo o que me profundizara en algo de lo que os he explicado, pues este sería el ratito. Así que si os parece, os dejo a vosotras y a vosotros la palabra, bien alzando la mano o bien si no hay mucha gente abriendo micros o si no, si hay mucha cosa, pues a lo mejor Lucía me echa una mano para coordinar. Así que bueno, ¿quién se lanza? ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda? Igual lo explica todo también, que no hay ninguna pregunta, también puede ser. Puede ser, puede ser. Muy buenas, me voy a lanzar yo con una. También has dejado mucha Hola, reflexión con José. lo que dices. Muy buena. Muy bien. Eh, ¿De cuánto tiempo conforma el curso? ¿Cuántos fines de ¿De cuánto tiempo, semana? perdona? ¿De cuánto Ah, sí. tiempo es el Sí, el curso curso? son... Sí. El curso es un año y son 12 fines de semana. Son 12 fines de semana en este momento. Lo importante de la formación fundamentalmente es la experiencia corporal, la experiencia que ocurre durante estos talleres de fin de semana. Y de alguna manera lo que hemos ido incorporando en los últimos años ha sido ese otro espacio que es la vida cotidiana, donde realmente es donde ocurre lo más importante, ¿no? Como si durante el fin de semana fuera una especie de laboratorio para tomar conciencia de aspectos que en tu vida cotidiana es más complicado, porque están las circunstancias de tu vida. Pero siempre me gusta decir que el cuerpo, cuando viene a un taller, no están las circunstancias de tu vida, pero sí están en el cuerpo las circunstancias de tu vida. Es decir, si yo vengo de estar pues, en una familia donde hay mucha presión a cierto nivel, esa presión la tengo en el cuerpo. Aunque no esté ahí mi papá, mi mamá, mi familia, mi pareja, mis hijos, yo traigo esto en el cuerpo. Entonces, serían 12 fines de semana y luego, entre taller y taller, lo que hay es un seguimiento de trabajo de propuestas online. Estas propuestas online son concretamente un cuestionario que os pedimos que lo hagáis porque nos ayuda a tener un seguimiento personal de las vivencias del fin de semana, de tal forma que el equipo estamos lo más encima posible de los alumnos para saber un poco cómo vais digiriendo las cosas, si hay alguna dificultad, si hay alguna laguna, ¿vale? Entonces os pediríamos un cuestionario y a veces, bueno, siempre, en realidad, os vamos a pedir que leáis o que veáis algún vídeo. Hay alguna lectura que necesitaremos que tengáis fresca para el taller o algún vídeo que os pediremos que veáis, ¿no? Luego, aparte de estas dos cosas, muchas veces en la web va a haber material, a veces de sobra, muchas veces de sobra, muy abundante, de vídeos, de artículos, de lecturas recomendadas. Pero, digamos, ya sería como algo complementario. Hay gente que se apunta todo, se lee todo, se ve todo, y hay gente que sencillamente hace lo que siente que puede hacer y con eso es suficiente. ¿Te respondo, José? Wow. Sí, 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 muy bien. Sí. Como, como decía, deja mucha reflexión sobre lo que has dicho. Casi ha sido una masterclass también de tu curso. Bueno, Así que muchas pues muy bien, gracias. me alegro. A ti, José. Muchas gracias. ¿Alguien más preguntitas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, debe ser que lo he explicado muy bien y que está todo muy claro. Sí, Andrómeda. Ah, Hola ¿qué Antonio, ibas a preguntar? ¿qué tal a Hola, todos? Andrómeda, muy buenas. Un gusto Me alegro de saludarte verte. nuevamente por aquí y agradecerte Sí, este compartir. Fíjate que me sucedió para yo creo que hace un poco más de un año, cuando compartiste esta misma charla, pero para la formación que está supuestamente, yo creo que ya está por terminar. sí, Y a veces, como dices, las circunstancias desde que nos conocemos en el online
no van Ya. como cuadrando para que podamos como ir concretando los procesos, ¿no? Y se vuelve nuevamente a abrir. Y me lo dejé anotado así en el post del refrigerador, como algo que estaba ahí Ujú. todavía latente y vibrante en mi corazón. Así que espero pues indagar un poquito más sobre los detalles de la formación, los datos, las fechas, segura estoy que no lo harás llegar para, para poder sumarme, que me encantaría Muy bien. conocerte en persona y atravesar un poquito este tema de Sí, pantallas. Muchas gracias, sí, Antonio. sí, porque es un gusto, Andrómeda. Y eres de esas personas que conozco hace años a través de la pantalla y será toda una experiencia el día que nos veamos y veamos que hay un cuerpo. Bueno, fantástico. Muy bien, si te animas, Andrómeda. Genial, Gracias. genial. Sí, ahí Vidal, ¿has levantado la mano? Sí, Hola. hola, ¿qué tal, Antonio? Bueno, yo te preguntaría dos cositas, así que me llegan. Bueno, yo hago biodanza desde hace 3 años. Me ha llegado mucho o me ha resonado mucho lo que decías de que en otros, bueno, pues en otros tipos de trabajo corporales siempre pasan cosas y son beneficiosas, pero llega un momento en que a mí me está pasando con la biodanza que sí que me pasan cosas dentro de mí y también con el vínculo, con los vínculos, pero no sé muy bien qué es lo que me pasa. Como que me remueve, pero no sé muy bien. Entonces, me falta esa parte de conciencia de qué es lo que está pasando dentro de mí con la biodanza, ¿no? Entonces, una de las preguntas sería, ¿esta propuesta me aportaría esa parte de conciencia de qué me está pasando? Eso por un lado. Y por otro, yo facilito grupos también, ¿no? Grupos de justicia restaurativa eh, y estudio orientación gestal. Y también quería preguntarte qué complemento puede tener esta formación para mi trabajo con grupos y para mi formación gestal. Eso, Para tu formación, perdona. gestal. Esta, vale. Estupendo, Vidal. Pues vamos con la primera pregunta. A ver si te puedo responder a las dos bien. Mira, sí, es muy importante. O sea, dentro de lo que son las etapas del proceso corporal integrativo, cuando una persona diseña y trabaja o busca hacer una sesión, el objetivo que estamos buscando, digamos, es algo consciente, es ver qué queremos que elabore emocionalmente la persona. Es decir, el punto de partida de una sesión de PCI, las clases que yo hago semanalmente, la formación, talleres, etcétera, de esta metodología, el objetivo es ir a ver qué puede elaborar, qué quiero o qué siento o qué creo que puede ser importante, valioso para que esa persona elabore emocionalmente. Te pongo un ejemplo. Podríamos, y a lo mejor con eso te ayudo a la segunda pregunta, ¿no? Veo que hay una persona o que hay un grupo que tiene, como siempre va a ser, dificultades con la rabia o con la ira, ¿no? ¿Quién no tiene dificultades con la rabia, con la ira? Que levante la mano. Todos, obviamente, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar imaginarnos que estamos en un proceso, en un grupo donde ya hay suficiente madurez, confianza y proceso para decir, oye, vamos a explorar un poco ese tema de la rabia, de la ira, vamos a ver cómo podemos crecer un poquito más, porque todos vamos muy limitados con este tema, ¿no? Es difícil manejarlo. Bueno, pues lo primero que hacemos es ponemos el foco en qué quiero que elabore, es decir, ahí ya te respondo que sí. O sea, aquí sin duda tú te vas a ir con un sí. He entendido, he comprendido que estamos trabajando para este tema, ¿no? Entonces, la sesión estará completa en el momento en que tú hayas elaborado tu relación, en este caso, con esta emoción, con este sentimiento de la ira, de la rabia, ¿no? Tú hayas sacado una conclusión, por lo menos una primera conclusión de cómo lo estás viviendo, ¿no? Cuando tenemos este objetivo ya centrado, vamos a trabajar con la ira. Os avanzo un montón con esto que os voy a explicar y a lo mejor os lío, pero también os abro un poco la perspectiva de cómo se trabaja con PCI. Os voy a liar, pero os voy a decir también cómo funciona. Cuando trabajamos con PCI, lo que hacemos es primero establecemos este objetivo, que sería la tercera etapa, enfocarnos, movernos, sentirnos. Es decir, ¿qué quiero que sienta la persona? ¿Qué quiero que elabore emocionalmente la persona? ¿Vale? Tercera etapa. Entonces, me voy a ir a la primera etapa. Una vez que tengo claro el objetivo, me voy a la primera etapa. ¿Qué recursos en la primera etapa, que tiene que ver con enfocarse en las sensaciones, con nutrirte? ¿Qué tipo de ejercicios y de propuestas puedo hacer
para que esta persona que quiero que experimente su rabia y su ira con seguridad y con confianza, ¿qué recursos corporales le puedo ofrecer? Bueno, pues ahí tenemos una serie de recursos para que la persona vaya entrando en la dinámica de hoy, que sabemos que vamos a trabajar con la rabia, pero mejor preparada. Bueno, pues probablemente arraigo, probablemente abrir la voz, probablemente acentuar su rango respiratorio, probablemente una conexión con el grupo muy sólida, porque va a correr mucha energía en el grupo, hay que tener la confianza en primer plano, etcétera, ¿no? Enfocarnos, movernos según la etapa. ¿Qué tipo de movimientos, qué tipo de músicas, qué tipo de propuestas vamos a hacer hoy, sabiendo que después del movimiento la sesión se va a adentrar en este tema de la rabia y de la ira? Bueno, pues vamos a seleccionar una serie de propuestas de movimiento y de músicas que ya vayan hacia ese lugar. De tal forma que cuando llegamos a ese lugar complejo, he puesto un ejemplo que es complejo, que no es fácil, la persona lo va a experimentar como algo orgánico. Va a entrar ahí, dentro de que cada uno es un mundo, y este tema que os pongo no es el más fácil, pero estaría, digamos, en las mejores condiciones para abordar ese asunto emocional. Y una vez que hemos hecho este abordaje hacia el tema de la rabia, la ira, elaborarlo de alguna manera, con la palabra, con el movimiento, con la palabra, con recursos plásticos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una mirada amable, una mirada compasiva hacia mi relación con la ira y con la rabia. Voy a poder desarrollar un aspecto amoroso en ver que yo estoy aprendiendo todavía, estoy aprendiendo a relacionarme con esta emoción y que estoy en el punto en el que estoy. Y gracias a que estoy en el punto en el que estoy y que soy aprendiz emocional siempre, puedo desarrollar algo que está por encima, que es la capacidad amorosa hacia mi aprendizaje emocional. Es decir, mi capacidad amorosa está por encima de cualquier emoción que experimente. No está condicionada por mis emociones. Es una decisión desarrollar la actitud amorosa, ¿no? Ese pack es muy sanador para las personas. Y entonces la segunda pregunta que me hacías, Vidal, pues sin duda te puede ayudar para tus grupos de Gestalt. Cada vez viene más gente a la formación, ya hace muchos años, ¿eh? Hace años que viene gente de la Gestalt, porque la Gestalt es una herramienta maravillosa, súper concreta, súper precisa para acompañar, pero es verdad que a nivel corporal se puede nutrir de otras disciplinas y bueno, pues una posibilidad es trabajo corporal en ese sentido, ¿no? Entonces siempre te va a ayudar a, digamos, sería como ponerle más cuerpo a la Gestalt, un poco, ¿no? Darle como más, incorporar, ¿no? Darle más, sí, más corporalidad. Está muy alineado con la Gestalt, de hecho, yo soy terapeuta gestáltico, he trabajado muchos años y para mí está muy en línea el trabajo que hago, ¿no? O sea, me siento muy en casa con la Gestalt, ¿no? Actividad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Aurora, te veo ahí como... Ahí Sí, está. es que no sabía cómo levantar la Hola, mano. Aurora. Hola, hola, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, la verdad. Gracias. Quería preguntar, por una parte, entiendo que se trabaja en grupo, por lo que dices, me imagino que durante todo el curso te acompañas con el mismo grupo y pues cuántas personas más o menos conformarían este grupo, un poco cómo es esa dinámica grupal. Y sí, y un poco, sí, sí, tampoco entrando en demasiados detalles, pero de qué manera se involucra el grupo en el trabajo de los demás. Y luego, vale, sí, el título de esta formación sí que como acredita para poder trabajar pues, facilitando lo relacionado con el cuerpo. O sea, esto no es lo más importante ahora mismo, pero es por curiosidad y por saberlo. Y tenía otra cosa, pero se me ha olvidado, mira que había que apuntarlo de momento así. Vale. Pues te voy contando. Mira, Aurora, el grupo es esencial en la formación. En realidad, en todo lo que es la metodología del proceso corporal, eh, se hace a partir de aprender a corregularnos desde el sistema nervioso. Es decir, en la medida en que tenemos un grupo que va cogiendo, podríamos decir, una frecuencia de regulación, es decir, un grupo donde las personas, por la actitud que traen a la formación, más los recursos que utilizamos en la formación, que son todos recursos que ayudan mucho a la regulación del sistema nervioso, cuando tú estás en un grupo de gente que está todo el rato tratando de regularse,
se convierte en algo esencial, esta barandilla de seguridad que es un grupo, ¿no? Entonces, los grupos suelen ser variados, nunca, ahora mismo estamos empezando las entrevistas, pero habitualmente los grupos de la formación son alrededor de 20 personas, 20, 22, 24, 18, digamos, todas las formaciones han ido entre los 18 y las 24 personas, habitualmente, ¿no? Ahí estaríamos probablemente en la próxima promoción, probablemente seamos algo por ahí, me imagino, ¿no? Estamos haciendo ahora las entrevistas. Entonces el grupo es esencial y la relación con el grupo se va generando como caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es parte de la belleza del proceso, descubrirnos como tribu, las personas que de pronto nos encontramos allí, cada uno de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, y cómo vamos haciendo de ese misterio que cada uno trae al grupo, porque cada uno somos un misterio, cómo vamos haciendo una, como, digamos, como una sinfonía conjunta, una composición musical conjunta, un hecho de corregulación, un hecho de conexión. Bueno, pues solamente el construir eso es una acción poderosa para todos, ¿no? El poder estar sin habernos conocido por la mente, sino, o sea, más como desde el conocimiento que viene de abajo arriba, que de arriba abajo, ¿no? En vez de decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y en qué trabajas? ¿Y a qué te dedicas? Y luego, ah, pues me caes bien. Entonces me caes bien, ¿no? Ah, pues entonces no sé si me caes bien porque tú no eres de los míos. Como que en la formación algo muy bonito y muy increíble también es eso, ¿no? Que llegas a un acercamiento a las personas, pero desde un lugar que tiene que ver con algo muy esencial, no con algo muy conceptual, que es como a veces sin darnos cuenta vamos, ¿no? A ver, pongo una etiqueta, ¿no? Este es de aquí, este es de allá, este es de derecha, este es de izquierda, este es de arriba, este es de abajo, ¿no? Muchas veces nuestras relaciones son así, ¿no? Pues de aquí no, aquí vamos a entrar desde otro lugar mucho más somático, mucho más intuitivo, y bueno, esto en sí mismo es un gran aprendizaje, ¿no? Que es la confianza en el ser de cada persona, ¿no? Más allá de donde viene cada uno. Y esto se experimenta de una forma bastante contundente, bastante sólida, ¿no? Eso sería por un lado. Y luego, con respecto al título, bueno, pues el título de la formación es un título privado y que, como tal, lo que te permite es tener el respaldo de la escuela, que somos probablemente de las escuelas más antiguas de España haciendo trabajo corporal en este sentido. No me atrevo a decir que somos la más, pero de las más seguro. Y bueno, pues eso pues algo pesa, ¿no? Cuando ya vas viendo que salen otras personas, otras escuelas, bueno, pues algo de las viejas escuelas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pues en ese sentido, un título privado son más o menos todos el mismo alcance, que es allí donde te muevas y la referencia que sea para la persona profesional, la escuela o la persona que lleva la escuela, ¿no? No sé si te respondo, Aurora. Sí, genial, muchísimas gracias. Ya me he acordado de la otra pregunta que tenía, que era, bueno, Sí. una tenía que ver con que en sí la formación es un trabajo terapéutico profundo, por así decirlo, pero que ya respondió con todo lo que has expuesto y también con como esta forma de trabajar en grupo y todo esto. Y por otra es, si la formación son fines de semana, un fin de semana al mes, ¿esta formación también es como residencial o cada uno tiene, o sea, sí, si es residencial o no? Vale. Mira, todo esto lo tenéis descrito despacito, detalladamente en la web. Si os metéis ahí, Vale. tenéis ahí un PDF, os lo podéis descargar. Lo digo para que lo veáis despacito, pero te respondo. De los 12 fines de semana que nos vemos en la formación, 3 son residenciales. ¿Vale? 3 son residenciales donde vamos viernes por la tarde, sábado y domingo. Que los hacemos aquí en Cercedilla, cerquita de Madrid, ¿vale? En una casa rural cerquita de Madrid. El resto son de viernes y sábado. De sábado y domingo. Sábado entero, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de mediodía y de 4 a 8 de la tarde, y el domingo de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Esto sería 9 fines de semana. 10, 11 y 12 residenciales. Los residenciales de viernes a domingo. Fenomenal. ¿Vale? Muchísimas gracias y un placer. A ti, lo mismo. Gracias, Aurora. Gema, te escucho. Hola Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta. He visto, tal vez esté la información, ¿vale? En la web, pero quería saber, ¿hay alguna parte teórica aparte o es todo práctico? Hay parte teórica, Sí, ¿no? antes os comentaba, sí, hay una parte teórica. A veces empezamos a tener que domesticar todo esto, ¿no? Cada vez hay más parte teórica y es muy buena, muy rica y muy apasionante, porque, como os digo,
esta parte teórica antes era... o sea, yo cuando empecé a hacer la formación hace ya tiempo, la gente me decía, bueno, pero ¿dónde puedo leer de esto? Y yo decía, es que no hay libros, en castellano no hay libros de esto, ¿no? Había como referencias de cosas parecidas, ¿no? Pero no había. Entonces ahora, afortunadamente, estamos en otra etapa, estamos en otro momento, y ahora pues hay sobre todo mucha explicación, que tenemos el privilegio de tener en pues la conexión con Nazaré Castellanos y con también pues gente muy cercana que está ahí en plena investigación neurocientífica, que aportan pues una lectura muy, muy fina de lo que estamos haciendo en la formación. Entonces, de pronto sí que hay una riqueza muy grande de la parte teórica y muy asociada a lo concreto que hacemos en la formación, súper concreta. O sea que sí, la respuesta es que... Y luego he visto que hay varios formadores, ¿no? Aparte de ti. Entonces, Sí. ¿lo que es la parte más práctica es siempre contigo o también hay con otros formadores? Bueno, yo soy probablemente el que esté más protagonista de momento en esta etapa. Ha habido otras etapas en la escuela, donde conmigo había más equipo de formaciones, en las formaciones, pero en este momento estoy ya he vuelto a coger un poco el centro de la parte pedagógica y soy el que os va a acompañar más tiempo, seguro, ¿no? Pero ahí hay otros formadores también, afortunadamente, que es una riqueza que haya otros formadores, ¿no? Entonces, los formadores fundamentalmente son me refiero a la gente que está presencial, porque luego hay aportaciones online que también son parte de los formadores, pero digamos en presencial, pues estaría yo, estaría Lucía Otero, que la tenéis también aquí, que aporta toda la parte de recursos plásticos, recursos artísticos dentro de lo que es la elaboración de los aspectos emocionales, de lo que se va moviendo y que siempre va a estar ahí conmigo. Luego estaría Tata Quintana, que hace un trabajo vocal y en los últimos talleres nos ayuda a descubrir un poco, a investigar la voz como recurso también para la creación y para la parte somática que tiene de regulación. Está Ignacio Peña, que es un doctor psiquiatra que está especializado en psicopatología y que nos va a hablar de la teoría polivagal y de cómo la teoría polivagal explica el trauma y el trauma en el cuerpo. Tener ocasión de escucharle a él, que es un psiquiatra muy experimentado y que de hecho él ha hecho la formación en la primera promoción, entonces estamos hablando con un psiquiatra que ya conoce la metodología del PCI, lo cual es un privilegio también, ¿no? Que no es un psiquiatra que yo le llamo para que hable de algo que se puede, sino que es alguien que sabe desde dónde estamos trabajando, ¿no? Esto es un lujo, ¿no? Luego está Carolina Solarana, que también hizo la formación hace años y aporta toda una experiencia que viene desde el yoga. Es decir, vamos a trabajar experiencialmente desde el lenguaje del movimiento, el trabajo corporal, del PCI en sala, con el trabajo de movimiento, pero luego ese mismo trabajo que hacemos lo vamos a ver cómo coincide y cómo se profundiza desde lo que es el lenguaje del yoga, ¿no? Cómo haciendo yoga estamos trabajando la misma búsqueda que queremos hacerlo desde lo que es el lenguaje del movimiento y del PCI, ¿no? Se me va a olvidar alguien y no sé quién es ahora mismo. ¿Se me olvida alguien, Lucía? A ver, está Carolina, me parece que nadie más, así presencial. Creo que ahora mismo no hay nadie más. Luego está Nazaré Castellanos, que está aportando en este momento unos vídeos que hemos grabado con ella durante los últimos años, pero que ahora, como es una estrella mediática, pues ya hemos cambiado la relación y hemos llegado al acuerdo un poco que de momento que lo dejamos en los vídeos, pero es verdad que hemos tenido la suerte de que estuviera con nosotros durante varios años para apoyar todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que me parece que no se me olvida nadie. Esto sería un poco más importante ahora. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, Gemma. ¿Alguna preguntita más? Estamos ya lo que sería el tiempo, más o menos, el tiempo previsto, pero si hay algún asunto, alguna duda más. Bueno, pues nada, yo contaros, estamos ahora haciendo las entrevistas, conociendo a los potenciales alumnos. A mí me gusta hacer entrevistas, sobre todo para que tengamos una conexión, creemos un primer vínculo personal, porque creo que esto ya ayuda mucho al trabajo, que haya alguien ahí, que tú hayas tenido una conversación con ese alguien. Y a mí también me pasa lo mismo con el alumno, o sea, tener un ratito de conversación
Si alguno os estáis animando, os estáis pensando hacer la formación, pues os animo a que tengamos esta primera entrevista para profundizar un poquito más en la motivación. Y a partir de ahí, pues en cuanto tengamos el grupo más o menos completo, pues arrancamos en octubre con muchas ganas. Así que nada, pues agradeceros el interés, este ratito. Muchísimas gracias a todas, a todos, y ojalá que nos veamos pronto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Chao. Saludos a todos. Chao, hasta otro día. Gracias, Chao. Antonio.